buenos días a todos. Hoy es domingo, día 26 de febrero. Es el último domingo de este mes de febrero, pero fundamentalmente es este domingo primero de Cuaresma. Es verdad que hemos comenzado la Cuaresma propiamente con el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza. Pero para muchas personas el domingo primero de Cuaresma es la primera toma de contacto, digamos, con este periodo, ¿no? El periodo de la Cuaresma, que ya hemos dicho que es un gran sacramento, un signo en el que Dios se nos da por entero, y en el que nosotros debemos corresponder abriendo nuestra alma, nuestro corazón, para que este camino de conversión tenga fruto y por tanto muramos al pecado, muramos con Cristo para resucitar con Él precisamente en la Pascua. El sentido de la Cuaresma es la Pascua, vivir auténticamente la Pascua. Perdón. Y eso pues conlleva dejar a Dios ser Dios, dejar a Dios actuar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra transformación interior. Todos tenemos sin duda muchas cosas que cambiar, empezando por nosotros mismos, ¿no? Bueno, este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio es siempre el Evangelio de las tentaciones. En este caso, Mateo 4, 1 al 11. La palabra se remonta en este primer domingo a la historia de la salvación, al comienzo de la historia de la salvación, a un mundo creado como bueno, donde el ser humano fue puesto para ser feliz. Pero el Génesis nos recuerda también la desobediencia de Adán y Eva, que sucumbieron a la tentación de querer ser como Dios y se incapacitaron para llevar a cabo ese proyecto. Las consecuencias de aquel primer pecado hubieran hipotecado definitivamente la historia, condenada a confundir para siempre el bien y el mal. Pero Cristo ha roto aquella dinámica fatal. Es lo que Pablo y Mateo nos recuerdan, que Jesús vence la vieja tentación que amenazaba desde el principio a la humanidad, que su obediencia de hijo nos hace descubrir que es imposible reencontrar el camino de la salvación al margen de la voluntad de Dios. En este ciclo litúrgico nos encontramos también con la narración de las tentaciones según San Mateo. En ella Jesús es puesto a prueba por Satanás para que realice su vocación de Hijo de Dios, proclamada en el bautismo por caminos muy diversos de los que el Padre le pide. Dice el texto, entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿De dónde viene? De su bautismo. Es justamente el capítulo anterior, 3:17, ¿no? Jesús es proclamado solemnemente Hijo de Dios durante su bautismo, ¿no? Y este episodio de las tentaciones está situado a continuación, ¿no? Llama la atención que no es el demonio o Satanás quien le lleva al desierto, sino que es una opción de Jesús, dejándose conducir por el Espíritu. Repito la frase. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Por tanto, no se trata de una encerrona, sino de algo que responde misteriosamente al plan de Dios. Es evidente que nos encontramos ante un relato cargado de simbolismo. Fijándonos en los demás elementos con los que Mateo construye la escena, 40 días, como el pueblo de Dios por el desierto, ayuno, hambre, ese pueblo que padece el hambre y recibe el maná, poner a prueba, como el pueblo puso a prueba incluso a Dios, ¿no? En la fuente de Meribá, comprendemos aún mejor el sentido que tiene todo esto, ¿no? Así, destaca enseguida el paralelismo con la experiencia de Israel, que durante 40 años atravesó el desierto
y allí fue puesto a prueba para ver si era capaz de obedecer al Señor como un hijo. El libro del Éxodo nos recuerda que en tales circunstancias el pueblo sucumbió a la tentación y se hizo un becerro de oro, ¿no? En lugar de seguir a Dios, empezaron a tributar culto a un becerro de oro. En cambio Jesús, el Hijo de Dios, se enfrenta al mal y lo vence en su propio terreno. Notemos además que esto sucede 3 veces, número que indica totalidad. Significa que las tentaciones del desierto no son un hecho aislado y puntual en la vida de Jesús, sino un resumen anticipado de las que sufrió a lo largo de toda su vida, y especialmente durante su pasión y muerte, ¿no? Cuando está en Gesemaní y tiene la tentación, ¿no? de apartarse del cáliz de la pasión, ¿eh? Y sin embargo Jesús opta por seguir la voluntad del Padre, ¿eh? O en la propia cruz, ¿no? La expresión con la que el diablo inicia sus acometidas, si eres hijo de Dios, ¿eh? Indica claramente que su intención es la de desviar a Jesús de una determinada manera de entender y vivir su filiación, ¿no? Para ello le propone aprovecharse de su condición, enfocarla como un privilegio, ejerciendo el poder que conlleva en beneficio propio. De ese modo podrá tener lo que necesita, convertir las piedras en panes, alcanzar la fama, tirarse desde una altura, realizando milagros espectaculares, y ejercer el dominio absoluto sobre el mundo, aunque para ello deba someterse a la lógica del mal. En el fondo, se trata de una misma tentación expresada bajo 3 aspectos diversos. Pero Jesús no cae en la trampa. Es sintomático que Jesús venza las tentaciones citando la Escritura. Lo hace porque no está dispuesto a plegarse a la voluntad del diablo, sino solo a la voluntad de Dios, expresada en su palabra. Ser hijo no será para él una plataforma desde donde ejercer el poder, ¿no? El poder económico, el poder religioso o político. Ninguna necesidad le es tan perentoria como la de hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Por eso no utilizará su relación privilegiada con el Padre para obtener ventajas personales. Jesús se niega a ser ese Mesías que muchos esperaban, el Mesías del poder, del triunfo, ¿eh? Sus credenciales como Hijo de Dios serán la fidelidad y la obediencia. No realizará milagros para hacer propaganda, sino para expresar la compasión de Dios hacia los pobres y necesitados. La lógica de su vida estará guiada por el servicio y no por la idolatría del poder. De este modo, desbarata las propuestas del adversario, que no tiene más remedio que marcharse, con perdón de la expresión, con el rabo entre las piernas, ¿no? Su retirada transforma radicalmente el escenario y convierte el desierto en un lugar donde Jesús experimenta la presencia y el auxilio de Dios. Por eso los ángeles se acercan para servirle. Es una forma de decir esa cercanía de Dios, ofreciéndole aquel alimento que viene del Padre y que puede saciar su hambre de verdad. Pues los 40 días de ayuno que Jesús pasó en el desierto inspiraron también la duración de la Cuaresma en la que estamos, la Cuaresma cristiana. Pero lo que se nos pide en ella no es tanto privarnos de alimento, como renovar nuestra vocación de hijos e hijas de Dios, esa que también nosotros recibimos en el bautismo y que se ve amenazada, como la de Jesús, por numerosas tentaciones, de dentro y de fuera, ¿no? Si eres hijo de Dios, tú, yo, todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo entiende Jesús su condición de hijo de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje sobre su persona y su relación con el Padre?
¿Qué dimensiones de mi relación con Él, con Jesús, quedan iluminadas y potenciadas al leer este relato? En fin, que la Cuaresma es un tiempo propicio para renovar nuestra vocación bautismal, ¿eh? Pues debemos pensar en lo que significa ser hijo de Dios y comportarme siempre como hijo de Dios y hermano de mis hermanos. Ahí está el quiz de la cuestión. Tenemos por delante un tiempo precioso de derroche de la gracia de Dios, de abundancia de la palabra, de hacer un poco más de oración, Vía Crucis, rosario, adoración del Santísimo. ¿Por qué no acudimos a la adoración y la ofrecemos, pues incluso por la salvación de nuestra alma? Vamos a encontrar mucha paz y mucho sosiego mirando a Cristo en la custodia. No es un trozo de pan metido ahí entre cristales, es Jesús mismo. Es Jesús mismo. Por tanto, ponte delante de Él, ábrete y deja que el sol de esa custodia te ponga moreno o morena, y te curta y salgas de allí verdaderamente renovado. Bueno, ya saben que durante la Cuaresma no hacemos conmemoración de los santos, no celebramos las memorias, pero sí los tenemos presentes, perdón, de alguna manera, ¿no? En el día de hoy, pues uno de los santos que podemos tener presente es Santa Paula Montal de San José de Calasanz, Paula Montal, que es la fundadora de las religiosas de las escuelas pías escolapias, ¿no? Pues tengamos un recuerdo de esta mujer que lo dio todo en la enseñanza precisamente a las niñas más pobres, más necesitadas. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que iniciemos con entusiasmo este camino de la Cuaresma. Os quiero.